Una mujer para escribir necesita dinero y un cuarto propio. Solo a partir de esas dos premisas puede empezar a crear. Esa es una frase súper conocida de Virginia Woolf, perteneciente a su ensayo Un cuarto propio, precisamente la lectura de la cual les hablaré el día de hoy, que forma parte del Maratón Guadalupe Reinas que organiza Libros Bifortipos en la consigna de lectura conjunta. Empecemos. Hoy me van a oír muy ronca, de hecho por eso me he tardado en hacer esta reseña y las posteriores, porque me dio la gripa tremendamente, entonces sí me siento muy ronca, no tanto como antes, pero mejor esto lo apuro porque si no me voy a yo a quedar afónica a medio video. ¿Ok? Un cuarto propio es un ensayo súper famoso de Virginia Woolf. Fue escrito en 1929 y es uno de los pilares teóricos del feminismo. Nunca lo había leído, sabía de su existencia, sabía de esa afirmación, pero hasta ahí. Sí tenía como la intención de leerlo, pero nunca fue como el libro que yo quisiera comprar, hasta que lo hice en el Buen Fin. Aquí se los mostré en el book haul y lo empecé después salió lo del Guadalupe Reinas y dije, pues es como la oportunidad perfecta, tengo una lectura, lo empecé a leer y lo disfruté bastante. Lo que es un poco, no sé, preocupante, podemos decirlo, llamativo si quieren ustedes, es que este libro fue escrito hace casi 100 años y aunque hay cosas que ya hemos superado, hay otras que no. Y me parece muy interesante el análisis que hace en muchísimos aspectos. Ok, la frase esa de el cuarto propio y dinero para poder crear es una afirmación en la que radica todo el libro, pero que no es una conclusión que encontremos al final, sino que la encontramos al principio, en la primera página prácticamente, porque Virginia empieza a explicar que le pidieron que hiciera una conferencia sobre un tema en especial, que es las mujeres y la novela. Y entonces ella se pone a pensar como de qué ángulos lo aborda, bajo qué enfoque, qué autores, y empieza a hacer como toda una investigación y llega a esta conclusión y nos dice, ok, bueno, ahora les voy a explicar cómo llegué a esta conclusión, y nos lleva atrás a su investigación, a las reflexiones que llevó a cabo, a conversaciones que tuvo con otras mujeres durante ese momento, y es lo que nos va desarrollando a lo largo de 100 páginas, 100 y cacho. Es un ensayo en verdad muy pequeño, pero es increíblemente interesante todo lo que nos cuenta. Su narrativa me parece muy ágil, no es nada complicado engancharte ni seguirle el ritmo. Es cierto que por momentos siento que divaga y que dices, pero es que ahí está la conclusión, puedo ver a qué punto quieres llegar, lo veo, pero deja de dar tantas vueltas y llega a él. Pero incluso esas vueltas que da, esa información extra que agrega, me parece en verdad muy interesante. Es cierto que de pronto se me complicaba un poco porque, bueno, o sea, yo soy una lectora voraz, pero nunca he tenido como una formación de historia de la literatura o cosas así. De hecho, la clase de literatura en la prepa era un asco. Pero el caso está en que de pronto habla sobre autores o conceptos que a mí me tenía que remitir a internet para buscar específicamente algo de eso, cuando pues es entendible porque esta charla que ella quiere dar va como a un público que sabe de qué le está contando. Aún así, la verdad es que eso es solo momentos muy puntuales, el resto es perfectamente entendible. Hay cosas que a mí me hizo pensar bastante porque nunca lo había considerado, y cosas que en realidad ya se ha tratado en otros aspectos y de pronto te quedas, pues sí, no hemos avanzado tanto como quisiera. ¿Qué temas trata? Pues bastantes. Habla sobre los roles de género, sobre cómo estamos encerradas en esos roles, sobre cómo se nos inculca, por ejemplo, la idea de que las mujeres somos rivales y no compañeras, sobre el machismo, sobre la invisibilización de las obras de las mujeres, sobre la segregación en la educación, sobre temas muy interesantes de la literatura que yo en realidad nunca había pensado.
De hecho, por ejemplo, nos da una idea de qué hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana igual de talentosa que él. La realidad es que Shakespeare habría seguido triunfando y la hermana habría quedado, bueno, el final que ella nos plantea es trágico, pero bastante probable, porque la sociedad se hubiera ido contra ella por haber tratado de salirse de lo que se esperaba. Es decir, habría tenido que enfrentarse a un matrimonio pactado por sus padres, un matrimonio en el que con el que pasaba de ser propiedad de los padres que decidían sobre su educación, su futuro, sus actividades diarias, pasaba a ser del marido, y su única, bueno, no su única, su más importante obligación pues era parir, y no parir uno, sino parir pues todos los que Dios mandara, y quién sabe, ¿no? Igual cuántas mujeres no quedaron en el parto en aquellos tiempos. Y si ella se hubiera rebelado contra eso, de todas maneras la sociedad misma no le hubiera permitido triunfar, porque las mujeres no escribían, o sea, las mujeres estaban relegadas a otra cosa, ¿no? También hay otra parte que nos habla un poco, es eso, las mujeres y la escritura, y es cómo sus obras han ido siendo relegadas en el paso del tiempo, como muchas mujeres que trataron de rebelarse contra eso eran tildadas de locas, eran objeto de burla por la sociedad. Muchas tenían que escribir bajo seudónimo o como anónimo. De hecho pasó algo muy curioso. Yo ayer vi en el Twitter, es que no me acuerdo quién es porque no la sigo, me llegó por un retweet, pero una chava que compartió una reflexión de que estaba leyendo La acción de August como lectura conjunta, y se llevó la enorme sorpresa de que ese libro está escrito por una mujer, y yo así de, ¿cómo? O sea, yo igual me quedé así de, ¿qué? Porque está firmado bajo iniciales, y claro, uno asume automáticamente que bajo esas iniciales hay un hombre, y no, hay una mujer. O sea, así me explican cómo es que en 2017 una mujer tiene que seguir firmando bajo iniciales para tener un nombre, digamos, andrógino, por decirlo así, porque se me fue la palabra, para que no sea su libro encasillado como lectura para mujeres o literatura para mujeres, que se le considera, claro, una obra menor. O sea, es como de, qué frustrante. Y bueno, en realidad, otra cosa que nos habla, que me pareció muy interesante, yo nunca lo había visto de esa manera, y sí, como que tuve que analizar incluso a mí misma cómo escribo, porque nos habla sobre que, bueno, nos dice que, por ejemplo, que en aquellos tiempos los hombres escribían sobre las mujeres, o sea, las mujeres no tenían como que voz para explicar sus emociones, de lo que se enfrentaban, no, o sea, los hombres escribían sobre nosotras, y precisamente esa forma de que los hombres escriben sobre nosotros y que las mujeres no podían escribir dio algo bastante curioso, y es que cuando pudimos empezar a hacerlo, copiábamos el estilo de los hombres, porque no se había explorado el propio. Entonces, ¿a qué tenías acceso? Pues a libros escritos por varones, y era lo que pues ibas asimilando e ibas copiando, reproduciendo, ¿no? Entonces Virginia como que en eso nos invita a explorar nuestra propia identidad y plasmarla de esa manera, no copiando lo que hemos ido recibiendo. Bueno, no, igual yo no quiero decir copiando, sino transmitiendo un estilo, porque las ideas pues son propias, pero es el estilo el que ha ido haciendo mella en nosotras, y yo francamente nunca me había puesto a analizar eso. Les voy a compartir una cita que me gustó mucho, y que de ahí nos vamos como a otro tema que... Dice, los espejos, aunque tienen otros empleos en las sociedades civilizadas, son esenciales a toda acción violenta y heroica. Por eso, Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso en parte explica lo necesarias que son las mujeres al hombre. Y también explica lo nerviosos que estos se ponen bajo la crítica de aquellas, la imposibilidad de que una mujer opine que tal libro es malo o tal cuadro es flojo sin provocar resentimiento y más ira que si opinara un hombre.
Eso me parece increíblemente certero, fuerte y actual. Porque es cierto, ¿no? O sea, un hombre parece, bueno, a ver, voy a aplicar el not all men, ¿ok? Hay hombres que no parecen aceptar que nosotras podamos debatir con ellos. Ya no digamos que podamos tener un debate civilizado, sino hay quienes no pueden soportar que sus opiniones sean cuestionadas, que no sean tomadas como una verdad universal. Y en lugar de debatir, en lugar de ver como un intercambio de ideas, de la posibilidad de, pues sí, de intercambiar opiniones y puntos de vista, no. O sea, tú me has cuestionado, ¿cómo te atreves? Y eso lo vemos en foros de internet, en YouTube, en Twitter, en cualquier lado. Es más, hay un ejemplo muy fácil con ellas. Es más, hay un ejemplo muy fácil para eso. Las periodistas deportivas pueden poner un tweet muy X, muy neutral, sobre un partido que estén viendo y de inmediato les cae encima una horda furiosa de trolls porque ¿cómo se atreve a esa mujer a opinar de un tema masculino? Vete a la cocina, ¿no? O sea, es eso, no es como la imposibilidad de este tipo de hombres para aceptar una crítica, una opinión y de inmediato socavar a la otra persona, no debatir, socavar, atacar para decir tu opinión no vale, aquí la que cuenta es la mía. Díganme si no es actual. Son hombres deseosos de reafirmarse a sí mismos aplastándonos a nosotras. O sea, lo cual me parece un tanto triste que su autoestima o su masculinidad dependa de que nosotros estemos debajo de ellos. Pero esto también tiene que ver con el cuarto propio y la escritura. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, bueno, no exactamente en los tiempos de Virginia, donde ella ya tiene un poco más de independencia económica respecto al hombre, pero nos habla, por ejemplo, de la época isabelina, como en aquellos tiempos, pues, la gente solo tenía una sala común y en esa sala común una mujer tendría, pues, digamos que muy difícil, si no imposible, escribir. ¿Por qué? Porque pues mientras los hombres estuvieran platicando al calor del fuego y todo eso, no faltaría el de párate y tráele las medias a tu padre, párate y ofrécele cena a tu hermano, párate y haz esto. Entonces no tendría un espacio ella misma para concentrarse. Pero más allá de esas interrupciones que le impedirían meterse de lleno en su escritura, está un detalle importante y es ser juzgadas. Porque que una mujer escribiera era algo terrible, ¿no? Entonces, al no tener privacidad, no sería raro que el padre o el hermano se parara para interrumpirla, reclamarle y juzgarla. Y ese menoscabo, esa aparición de libros que decían que las mujeres éramos a veces poco más que animales, que no teníamos el intelecto, que no teníamos esa capacidad de razonamiento, pues por mucho que tú no te la creas, si toda la sociedad te lo está diciendo, de alguna manera hace mella en tu propia autoimagen y en la creencia de tu talento. Entonces nos habla sobre eso, que las mujeres tenemos más difícil creer en nuestro talento. De hecho, por ejemplo, se nos educa a hombres y mujeres, creo que ahí entra más como una cuestión religiosa, el ser humildes, no presumir de nuestros dones, no hacer, ya saben, o sea, que no hablemos de manera positiva de nuestro trabajo diciendo que es bueno. Eso digamos que es malo en ambos, pero a los hombres se les disculpa un poco más. Puedes solamente que llegue a un nivel de egocentrismo bastante cañón, como Cristiano Ronaldo, al hombre no se le reclama tanto que diga que ha hecho un gran trabajo y que presuma de él y que lo defienda. Pero una mujer defendiendo con esa fuerza y con esa firmeza su trabajo y sus propuestas es mal visto, porque nosotras tenemos que ser humildes, no tenemos que ser presuntuosas, ni presumidas, ni nada, sino humildes. Y claro, si tú dudas de ti misma, eso se ve reforzado.
Al final el libro me parece a mí una cosa tremendamente interesante que disfruté muchísimo, y voy a cerrar esto con otra cita que a mí me gustó, y me gustó mucho más que la anterior por el espíritu que a mí me refleja. Cierran sus bibliotecas si quieren, pero no hay puertas, ni cerraduras, ni cerrojos que cierre la libertad de mi espíritu. Me encanta, y es cierto, ¿no? Las mujeres nos hemos enfrentado a diversos obstáculos a lo largo del tiempo y hemos ido saltándolos una y otra. O no quiero pensar en saltándolos, quiero pensar en destruyéndolos una y otra vez. Que tenemos un largo camino por delante, por supuesto. Leí por ahí un artículo que dice que el machismo se va a acabar en 118 años o algo así. Yo no voy a vivir para verlo, pero al menos me moriré con la idea de que sí se acabará, de que las generaciones futuras no van a ser criadas en base a ideas machistas. Y creo que es lo que refleja esta frase, ¿no? No importa, tú sígueme aventando todo, me voy a enfurecer, pero voy a pelear y los voy a derrumbar, porque al final del día vamos a triunfar, así será. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la reseña. Nos vemos en unos días. Espero que el teléfono y mi garganta cooperen y les pueda yo traer la reseña de Mujercitas. Nos vemos a la próxima.